Y dice la palabra de Dios, ¿por qué alabarle y cómo alabarle? Aquí nos habla un poquito acerca de eso. Y vamos a empezar con esta lectura, hermanos, en el Salmo 150. Vamos a leerlo desde casa. Les recordamos, hermanos, que les pedimos tener su camarita prendida. Les pedimos tener su camarita prendida en medio del servicio para estar viéndonos todos. Y bueno, vamos a comenzar con esta lectura. La palabra de Dios dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar en esta mañana este servicio a Dios. Gracias, Padre. Te damos en esta mañana, Padre, porque tú nos permites entrar delante de tu presencia, Señor, estar delante de tu santuario, Señor, estar delante de tu presencia, Padre, para poder exaltarte, para poder agradecerte todo lo que has hecho, Señor, para poder reconocer quién eres, Señor, y lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este culto, que en este culto tú estés con nosotros, Padre, que tu presencia esté entre nuestras familias, entre los que estamos viendo esta transmisión, Señor, y aún a la distancia, Padre, sabemos que tu Espíritu nos une. Gracias, Señor, por esta mañana. Te dejamos en tus manos, Señor, este servicio que de todo corazón, Señor, hemos preparado delante de ti para que tú te agrades, Señor, y para agradecerte por todas las cosas y por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, y este salmo nos habla de la alabanza a Dios y nos habla de que tenemos que alabarlo por sus proezas, por las cosas que ha hecho. Si conocemos a Dios, si conocemos lo que Él hace, lo que Él es, pues muy fácil podemos levantar nuestras manos y alabar a ese Dios que lo merece todo. Entonces, ¿cuántos de ustedes, hermanos, están agradecidos por lo que Dios ha hecho en la semana, en sus familias, en su vida, en su trabajo? Dios ha sido bueno y creo que se ha mostrado en las familias de todos en este tiempo. Entonces, les pedimos, hermanos, que ahorita que comencemos con este tiempo de alabanza, pues estemos alabando a Dios, no porque tengamos el ánimo de hacerlo, sino porque Él lo merece, hermanos. Él merece toda alabanza y toda honra. Vamos a empezar, les voy a dar lugar a los chicos para que puedan dirigir este tiempo de alabanza. Hola, muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto tenerlos otra vez aquí, todos unidos como iglesia. Y vamos a alabar a nuestro Padre el día de hoy. Vamos a darle gloria y honra a Él, reconociendo su grandeza, que Él ha sido fuerte, que Él es siempre fiel con nosotros. Entonces vamos a alabar a nuestro Dios con gozo, con alegría. Y en tu casa tienes siempre la libertad de poder aplaudir, si te quieres poner de pie, alzar las manos, no sé, es tu momento en que estás tú adorando a Dios. Entonces, con toda libertad, lo que te nazca de corazón para alabar a nuestro Padre.
Y el siguiente canto habla de como una oración o decirle a Dios, quiero empezar a mirarte, quiero empezar a conocer tu voluntad, acercarme a ti y pues guíame, ¿no? Y a pesar de cómo haya sido nuestra semana o cómo nos sintamos hoy, nuestra fe, nuestra persona tiene lo que Dios nos ha prometido en su palabra, en lo que nos ha dicho en la semana, que pues Él tiene el control de las cosas y que no tenemos que tener temor del mañana porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él. Entonces vamos a alabar a Dios, vamos a entonar este canto también como una oración. Ahí tú en tu casa, con tu familia, puedes orar, puedes elevar una oración a Dios y decirle cómo te encuentras el día de hoy, que quieres aprender a conocer más de Él, más de su voluntad, más de lo que tiene para ti y para tu familia. Mirarte nada me abruma. Quiero verte, conocer tu voluntad. Mirarte no me falta. Quiero verte, conocer tu voluntad. Nada me abruma. Conocer tu voluntad, mirarte a ti, nada me
falta. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Mirarte tierna me abruma. Quiero verte, hacer tu voluntad. Mirarte a ti, nada me faltará, no. Quiero verte y hacer tu voluntad. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Siempre te amaré, mi refugio. Fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Siempre te amaré, mi refugio. Quiero verte y hacer tu voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver su gloria en sus vidas, en sus familias? Y dice que al mirarlo a Él, ¿verdad? Nada nos faltará. Cuando estamos con nuestra mirada puesta en Cristo, tenemos seguridad, tenemos guía. Amén. Entonces vamos, hermanos, a escuchar hoy la palabra del Señor. Me da mucho gusto verles a todos. Y vamos a tener ahí a la mano lo que vamos a usar para apuntar o sus Biblias, lo que vayan a utilizar. Y vamos a orar para poder comenzar en esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, agradecemos la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, de poder hablar contigo, de poder cantarte a ti, Señor. Yo quiero poner este tiempo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros, Padre, todo estorbo, Señor, en la mente, en el corazón,
aún en el cuerpo, Señor, que puede estar impidiendo, Señor, que yo pueda recibir de ti ese amor, esa misericordia que tú ya has dado, Señor. Permítenos hoy entender, permítenos hoy discernir, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Yo sé que para cada uno de nosotros, Señor, tú tienes plan y tus planes, Señor, son buenos para nosotros porque tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Te pido, Padre, que nos hables en esta mañana, Señor, y que podamos llevar esto, Señor, por obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pues los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 119, 119, 105. Y vamos a hablar esta mañana de cómo no desviarnos del camino, cómo no desviarme del camino. Es en estos tiempos una situación muy real, muy tangible en este tiempo de crisis. Estamos viviendo tiempos oscuros, ¿verdad? Dicen por ahí. Tiempos difíciles, que no es la primera vez y quizá no sea la última, ¿verdad? Vendrán tiempos aún peores. Pero aquí el asunto, hermanos, no es lo que va a pasar ni lo que ya pasó, sino en dónde estoy yo parado en medio de todas estas cosas. Porque a la Biblia habla, y cuando el Señor le llama al pueblo en el desierto, en Deuteronomio les dice, he aquí el camino del bien y el camino del mal. Y habla acerca de las consecuencias y de la decisión que tú tomas, la consecuencia que tiene lo que tú decides. Entonces, bueno, si tú escoges el camino del Señor, pues va a haber bendición, va a haber cuidado, sí va a haber problemas, sí va a haber luchas, pero el Señor promete victoria, promete restauración, etcétera. Pero dice, pero también si tú decides estar lejos de mí, entonces tú vas a sufrir las consecuencias de este mundo. Tú vas a estar enredado en lo que este mundo va a vivir. Y este mundo, hermano, quiero decirte, ha sido condenado. Y para que entiendas un poquito mejor esto de un mundo oscuro, caminar en obscuridad, caminar en tinieblas en estos tiempos, ¿a qué me refiero? Bueno, hermanos, yo quiero describirte los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la violencia, ¿no? El año pasado se dice que hubo más de 35,600 personas, fíjate el número, 35,600 personas que murieron en México a causa de la violencia. Y este año se pronostica como aproximadamente un 20% más que el año pasado. Entonces, es increíble, es descomunal el número. ¿Sí? O sea, parecemos un país bélico, ni siquiera en los conflictos del Medio Oriente ha habido tantos muertos. ¿Sí? Y nosotros estamos en un país así de violento. Aunado a esto, tenemos también los problemas de salud, ¿verdad? No solamente hablamos del coronavirus, que en este tiempo pues, es el más popular, pero hablando del sistema de salud, hablando de la diabetes, del cáncer, todas estas enfermedades que están socavando la salud del pueblo a causa de las malas costumbres alimenticias, de cuidados de la salud, etcétera. Es una crisis la que vivimos en el sector salud, la falta de recursos para sostener a todo un país en su salud, ¿sí? Estamos en esta parte, también tenemos los problemas económicos, ¿verdad? ¿Cuántas personas ahorita perdieron trabajos? ¿Cuántas empresas cerraron? Y se pronostica que el siguiente año es cuando vamos a sentir los efectos más fuertes de esta crisis. ¿Ok? Luego hablamos también, pues, los problemas sociales, ¿no? Como la desigualdad. Estaba viendo hace un par de días un documental acerca de un pueblo en Oaxaca que no tienen recursos en una isla cerca de Oaxaca, o no sé si es una península, una isla, no recuerdo bien, pero tenían que viajar media hora en lancha para llegar a la comunidad más cercana de donde vivían y de ahí trasladarse 1 hora o 2 horas para llegar al hospital más cercano, ¿sí? Y sin caminos.
Entonces, es increíble que aún en estas épocas, aún exista gente que no tiene recursos, que no tiene servicios a la mano. Sí, decían ellos que la generación a partir del 2003 que es una generación que creció sin conocer la luz eléctrica, sin conocer los servicios eléctricos, no hay televisiones, no hay internet, no hay nada. Ellos crecieron así y lo que conocen es cuando viajaban a las ciudades a recoger víveres y cosas de eso, ¿no? Aunado a esto, los conflictos bélicos, todos los problemas que hay ahorita en el mundo, ustedes conocen bien esta situación del Medio Oriente, que es muy añeja, bueno, añeja del siglo pasado, y lo que está sucediendo ahorita, ¿no? La aparente paz que va a existir entre los Emiratos Árabes, el pueblo de Israel, y que esto ya ha enfurecido a las naciones palestinas, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, que se está conjugando, tenemos por otro lado, pues la corrupción que se vive a nivel mundial, ¿no? La corrupción que vivimos como país, la falta de la moral de las personas. Tenemos también la caída y la corrupción de la familia como institución, ¿no? Hoy, bueno, es que puede ser papá, papá e hijos, o puede ser mamá, mamá e hijos, ¿no? Y estamos corrompiendo la institución más sagrada que el Señor creó, ¿no? La huida de los varones que ya no quieren ser responsables ni cabezas de sus hogares, las mujeres que quieren tomar el control de sus hogares, y todo esto viene a consecuencia de la oscuridad, la pérdida de identidad, jóvenes que no saben, es que ¿qué soy? ¿Seré hombre? ¿Seré mujer? ¿Seré caballo? ¿Seré un pony? ¿Seré una ballena? ¿O qué seré? Y estas preguntas que estamos buscando en internet, en los amigos, etcétera. Hablamos también de la apostasía, aquellas personas que conociendo la palabra de Dios se alejan de Dios de manera voluntaria por seguir al mundo, reniegan de Dios, y muchos cristianos que hoy deberían estar, y incluso hoy en nuestra congregación, hermanos que hoy deberían estar aquí, ya no están porque han decidido seguir al mundo. ¿Sí? Por otra parte, tenemos las herejías que hoy han cobrado sentido según la profecía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿verdad? Los falsos cristos. El apóstol Pablo decía, muchos teniendo comezón de oír van a escuchar doctrinas de demonios, y hoy se levanta gente diciendo, es que yo soy el Cristo, y por ahí hay un documental en YouTube, que si tú puedes buscarlo, que se llama Los falsos cristos, y hay gente, hermanos, que así misma se llama Cristo, se visten como Cristo, y gente, multitudes lo siguen, etcétera. Las herejías en las iglesias, las cosas que se están enseñando hoy en día, estas doctrinas de la prosperidad, del declarar, del decretar, de todas estas cosas que se están enseñando antibíblicas, y ahora te hablo de todo esto, y es un panorama oscuro, ¿verdad? Porque nada de esto, hermano, un día va a cambiar, va a decir, ya no, mira, ya toda la gente está buscando a Dios y todo cambió. No va a pasar. La gente se está alejando y se va a seguir alejando de Dios cada vez más. Ahora, a esto súmale, hermano, tus propios problemas, ¿no? Problemas en tu matrimonio, problemas en tu corazón, es que me siento herido, es que la vida me ha tratado injustamente, etcétera. Tus problemas sentimentales, tus problemas emocionales, tus problemas existenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy el mundo se encuentra envuelto en todas estas tinieblas. Y yo quiero ser, no quiero ser amarillista o alarmista en estos datos, en estas cuestiones que yo te pongo sobre la mesa, sino quiero que tú seas realista y que entiendas bien los tiempos que te tocó vivir. Hoy, ¿qué tiempos me tocó vivir? ¿En dónde estoy parado el día de hoy? ¿Y cómo puedo encontrar el camino? Por eso es que es muy fácil que la gente hoy se pierda. Aún los que se llamen cristianos, hoy se están perdiendo, se están alejando de Dios, se están apostatando la palabra de Dios por seguir sus afanes, sus propios sueños, etcétera, etcétera. Y el problema aquí no radica en eso, sino radica en las consecuencias que esto trae. ¿Sale? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿y entonces, hermano, por dónde me muevo? Porque si me voy acá, hay esto, y si me voy por acá,
está lo otro. Bueno, ahí les pedí que abrieran su Biblia en el Salmo 119, 105, ¿verdad? Bien, vamos a ver Salmo 119, 105, pero antes quiero hacerte mención del por qué todos estos problemas. Dice el Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Pareciera que la mejor idea, pues, es el respeto, ¿verdad? Si tú eres hombre y te crees mujer, pues hay que respetar, ¿no? Esa es la idea. Si tú quieres educar a tus hijos o no quieres educar a tus hijos, tú tienes que ser feliz. Y este tipo de pensamientos parecen buenos, este tipo de tolerancia que hoy se enseña parece buena, pero dice la palabra de Dios que aunque parezca buena, dice el versículo 12, pero su fin es camino de muerte. Si hoy realmente las cosas que creemos, las ideologías que seguimos, las convicciones que tenemos como personas fueran buenas, hermanos, tendríamos una sociedad muy diferente a la que hoy tenemos. No tendríamos una humanidad como la que hoy tenemos, completamente descompuesta en muchos sentidos. Por eso dice la palabra, si tú sigues tu propio camino, tu fin será morir. Entonces, aquí, ¿cómo puedo entonces yo caminar en medio de todas estas cosas y no seguir esos caminos? Bueno, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate, ese es un versículo bien sencillito, ¿verdad? ¿Cuántos ya se lo aprendieron ahorita? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que ya lo repetimos 2 veces y ya me lo aprendí. Ahora, este versículo yo recuerdo que desde niño, ¿no? Nos los enseñaban y en la escuelita bíblica y en la escuela dominical y todo, los niños lo cantaban y está el corito y todo. Pero es increíble que aunque este versículo es tan sencillo, no lo podemos vivir. No lo podemos vivir. Y vamos a entender y vamos a hacer el exégesis de este versículo para que tú veas y entiendas qué quiere decirnos el Señor a través de este pequeño versículo de este Salmo 119 que es gigantesco. Y hay un versículo ahí que hoy el Señor nos quiere mostrar. Entonces, vamos a empezar aquí y dice en primer lugar, lámpara. ¿Cómo empiezo a caminar? Hermanos, para yo caminar en un lugar oscuro, ¿qué necesito? Pues una lámpara, ¿verdad? Ahora, ¿a qué tipo de lámpara hace referencia? Bueno, en ese tiempo no había lámparas militares, ¿verdad? Que alumbraran a 100 metros de distancia ni nada de esto. Las lámparas, pues eran lámparas, había de arcilla, había de metal y su función era, pues, obviamente alumbrar. Porque en ese tiempo no había luz, no había electricidad, no había luz eléctrica. Entonces, hermano, lámpara, y empieza aquí a hacer una analogía el salmista para que entendamos cuál es la función de la palabra. Y la función de la palabra es alumbrar. ¿Alumbrar qué? Pues toda esta oscuridad en la que estamos caminando, toda esta oscuridad en la que tú y yo estamos viviendo y mirando a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo camino en la oscuridad, hermano, inevitablemente me voy a golpear, me voy a caer, me voy a atorar, etcétera. Y yo recuerdo muy bien una vez que hacía un ejercicio con un hermano de la iglesia, nos llevó a un terreno donde tenía minas de arena, y nos llevó por la noche en un terreno acá en Naucalpan, ahí por las huertas, para los que conocen, y íbamos por la noche con la pura luz de la luna. Y él nos enseñaba este pasaje y fue una ilustración muy, muy hermosa. Y recuerdo que él iba y nos decía, miren, aquí se marcan, estas plantas están cortadas para que tú sepas el camino, etcétera, etcétera. Y de repente nos dice, quiero que se queden quietos. Y nos quedamos quietos, ¿no? Y quiero que miren alrededor y me digan qué ven. Y pues veíamos, y lo único que veíamos inmediato pues era a lo mejor un árbol o entre nosotros mismos nos alcanzábamos a distinguir. Pero él enciende una lámpara y les quiero decir así, a unos no más de 3 metros había una gran caída que nosotros no habíamos percibido por la oscuridad. Y esa caída era uno de los bancos de arena que tenían en ese terreno. Estoy hablando que medía aproximadamente unos 15, 20 metros.
y no se veía por la oscuridad. Y yo recuerdo que cuando lo vi sentí vértigo, cuando reaccioné y vi la profundidad, o sea, para mí fue impactante ver que algo tan inmenso no lo lograba ver a falta de luz en ese momento. Y así andamos por la vida, hermanos, sin ver con claridad el peligro que vivimos si estamos lejos de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo enciendo esta lámpara? Porque también es importante entender cómo funciona y por qué utiliza la lámpara como un medio de ilustración acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué no habló del sol, por ejemplo, ¿no? que es la lumbrera por excelencia? ¿Por qué utiliza este tipo de lámpara? Bueno, también tiene que ver por lo que tiene dentro esta lámpara. ¿Y qué tiene dentro esta lámpara? ¿Con qué se encendían estas lámparas? Pues con aceite. Con aceite. ¿Sí? El aceite, hermanos, no contaminaba ese tipo de aceite y tampoco se apagaba tan fácil. Ahora, ¿qué representa el aceite en la Biblia, hermanos? Para que tú lo sepas, el aceite representa al Espíritu Santo. Si tú quieres, hermano, experimentar el poder, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes que acudir a la palabra de Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe mantener encendida, ¿verdad?, la llama. Es decir, es nuestra responsabilidad buscar la llenura del Espíritu, estar con el Espíritu Santo. A ver, enséñame, guíame, muéstrame, revélame, etcétera. Porque Él dice la palabra de Dios, Jesús decía, Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. O sea, Él nos va a dar el discernimiento. Yo voy a leer un versículo y voy a decir, ya sé de qué está, ya le entendí, ya sé qué es lo que el Señor me está pidiendo en este momento, ¿sale? Y ese es el asunto. ¿Sí? Entonces, tenemos por ahí el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿verdad? Yo puedo leer la palabra de Dios, pero puedo no entenderla. Y tenemos el ejemplo en el Evangelio de Mateo, las 10 vírgenes, que 5 tenían, ¿qué? Sus lámparas llenas con aceite y aparte tenían aceite de sobra para que no se les apagara su lámpara. Y las 5 insensatas, dice la palabra de Dios, que no tenían aceite para sus lámparas. Entonces, ¿qué quería decirles Jesús? La manera en la que el cristiano está preparado, está listo, es con la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo busco esa presencia? Bueno, pues a través de su palabra. Por eso dice lámpara. Fíjate todo lo que implica que haya usado esta figura, la lámpara. La palabra de Dios alumbra y nos alumbra a través del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, fíjate, ya llevamos la primera parte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe alumbrar la palabra de Dios? En segundo lugar, dice, lámpara es a mis pies. ¿Qué tiene que alumbrar? Mis pies. ¿Verdad? Decía Spurgeon que la mente necesita iluminación, ¿verdad? Pero nuestros pies necesitan luz para dar el paso adecuado, el paso indicado. Entonces, yo puedo entender muchas cosas, pero puedo no saber el camino. Puedo no entender hacia dónde voy. Puedo hoy, hermanos, yo les puedo decir a ustedes, a ver, hermanos, díganme 100 versículos y habrá aquí más de 1 o 2 que agarre y me diga, sí, mira, ahí te va el salmo completo y hasta el salmo 119, pastor, te lo digo ahorita. Y aún así no entender la voluntad de Dios. Aún así no saber hacia dónde dirigir su vida. Es que no sé qué hacer, hermano. No sé qué hacer en este problema. No sé qué hacer en mi vida. No sé dónde voy a estar de aquí a un año, ¿qué? Y este es un grave problema, porque un cristiano que no sabe hacia dónde va, es un cristiano que es como aquel barco que está siempre en un torbellino, ¿verdad? Siempre está dando vueltas, no avanza. Está estancado. ¿Sale? De jóvenes se nos enseña el objetivo, mi carrera, esto, lo otro, pero una vez que tenemos esas cosas, muchos pierden objetivo, ya no saben hacia dónde ir, porque no entienden que la vida es más que los logros personales,
que nuestra vida trasciende a la eternidad. Y si yo no me trazo objetivos, si no entiendo la voluntad de Dios para mi vida, no sé hacia dónde voy a ir. ¿Y dónde encuentro esta voluntad? En la palabra de Dios. Fuimos llamados a estar con Dios. Ese fue nuestro propósito. Y el Señor quiere que regresemos a nuestro lugar de origen, que es su presencia. Y no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Entonces, la palabra de Dios me va a ayudar a entender dos cosas que me van a ayudar a dar los pasos, a iluminar mi camino. Ahora, la palabra aquí en el hebreo, pies, quiere decir dar paso. ¿Sí? Es dar un paso. No es nada más hacia los pies, sino es dónde voy a poner el pie, dónde voy a poner la siguiente pisada. Entonces, la palabra de Dios me va a ayudar a entender dos cosas importantes en mi vida. Número uno, en dónde estoy parado. ¿En dónde estoy parado? Y número dos, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? ¿Sí? Ok, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Ese es un versículo que a mí me encanta poner siempre de ejemplo, porque para mí es clarísimo. Y como hay muchos en la Biblia, pero a mí me gusta mucho este. Vámonos a Efesios 4, para que tú sepas cómo la Biblia te enseña dónde estás parado y qué paso tienes que dar. Efesios 4, versículos 28-29. Efesios 4, 28-29. Fíjate lo que dice Efesios 4. El que hurtaba, no hurte más. Ok, ¿qué está diciendo aquí? ¿Dónde estás parado? De entrada, si tú eres un ladrón, ahí estás parado. Eres un ladrón. Ahora, ¿qué paso debes dar? Bueno, número uno, no hurtes más. Pero ahí no se acaba. ¿Qué sigue? Siguiente paso. Si no trabaja. Si no trabaje. Ok, siguiente paso. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Antes usabas tus manos para la maldad. En donde estás parado en este momento, usas tus manos para robar. Pero ahora, el paso que tienes que dar también es hacer lo bueno, hacer con tus manos algo productivo. Y entonces, dice aquí, culmina diciendo, para que tenga que compartir con el que padece la necesidad. Esto es parte, y esto es un ejemplo también de un arrepentimiento auténtico, pero hablando de pasos, la palabra de Dios me dice, estás parado aquí, pero para moverte y cambiar esta situación, tienes que dar este paso, luego este paso. Imagínate, y yo quiero decirte esto, imagínate que esto se enseñara en nuestro sistema penitenciario, en nuestras leyes. Que dejáramos que esta palabra de Dios penetrara en esos lugares y les enseñáramos a aquellas personas que han caído en este tipo de delitos cómo deben cambiar por medio de la palabra de Dios. Pero no, porque lo hacemos a nuestra manera, ¿verdad? Y a nuestro parecer, dice Proverbios, ¿qué decía? Parece bueno, pero su fin es muerte. Y entonces hoy sabemos que las personas que entran, dicen por ahí, ¿no? Entras como alumno y sales como maestro de las instituciones penitenciarias de nuestro país. Entré siendo un ladrón, salgo siendo un gran narcotraficante, o etcétera, ¿no? Tiene otro ejemplo, el siguiente versículo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿De qué está hablando? Es que eres mentiroso. Es que la manera en la que hablas siempre o lastimas, o ofendes, o peleas. Esa es tu condición. Eres una persona conflictiva. Si vas a decir algo, siempre ahí está la riegas, ¿no? Y así encontramos muchos cristianos que cuando dicen algo es porque ya van a causar problemas, ya vamos a empezar con discusiones. Ya hasta los conoces, ¿no? Bueno, dice, ahí estás parado. Ahora, ¿qué paso tienes que dar? Bueno, número uno, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, tienes que pensar cada vez que vayas a hablar, si lo que vas a decir va a edificar, no a ti, sino al que te va a escuchar. Esto que voy a decir, ¿lo va a ayudar? ¿Lo va a hacer una mejor persona?
¿Se lo digo porque lo amo? ¿O porque quiero discutir? ¿O porque tengo ganas de que me escuchen? Y son motivaciones muy diferentes en donde estamos parados. Y termina diciendo a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, a fin de ser algo útil para quienes me están escuchando a mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios me alumbra de esta manera, me enseña a ver dónde estoy parado. Cuando tú prendes la lámpara, yo les daba este ejemplo, pues yo vi el terreno y dije, estoy aquí, pero estoy en la orilla del precipicio. Y si tú hoy no escuchas la palabra de Dios, puede que te encuentres en la orilla del precipicio y algo está a punto de pasar en tu vida por tu necedad, por tu pecado, y hoy el Señor te está dando la oportunidad de que prendas esa lámpara y te des cuenta del peligro que estás corriendo o de lo que puede pasar en tu vida. En tercer lugar, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y bueno, hemos hablado de la palabra. Ahora, ¿por qué la palabra es una lámpara? ¿Por qué se le compara como una lámpara? Y te voy a dar nada más 5 razones de muchas que existen por la cual la palabra de Dios es una lámpara. Ahora dice que tu palabra, pues ¿la palabra de quién? De Dios, no mi palabra. No lo que dice mi religión o mis creencias o lo que me enseñaron mis padres, las costumbres que tengo. No, la palabra de Dios. Por eso es importante que yo conozca la palabra de Dios. ¿Por qué? Número 1, porque la palabra de Dios es verdad. Dios nunca te va a mentir. Dios no tiene ninguna motivación para engañarte. Él no se beneficia, los beneficiados siempre somos nosotros. Si tú le alabas, tú eres el beneficiado. Si tú le honras, tú eres el beneficiado. Si tú oras, tú eres el beneficiado. Si tú lees la palabra de Dios, tú eres el beneficiado, no Dios. Dios no nos necesita, pero nos ama y quiere estar con nosotros. Eso es lo que ha marcado la gran diferencia en tu vida y en mi vida. También, en segundo lugar, la palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir esto? No falla. No tiene falla la palabra de Dios. No hay manera que se equivoque. Y se le pasó esto a Dios. Esto no lo enseña la Biblia. Y es que Dios dijo que iba a pasar esto y no pasó. No, pues ya. No. Lo que está escrito, hermano, y una vez tuvimos una predicación de esto, lo que está escrito, todo se ha cumplido. Y si se ha cumplido todo lo que se ha escrito hasta el día de hoy, imagínate si no se va a cumplir lo que aún no llega. Y tú debes tener mucho cuidado de seguir la palabra de Dios, porque el Señor nos está advirtiendo que estamos en los últimos tiempos y estamos viendo las señales, y Jesús hace 2000 años nos describía cómo serían estos tiempos. Y si tú no te das cuenta de que esos tiempos han llegado y sigues con lo mismo de siempre, hermano, no te sorprendas que tu vida esté como esté. No es que Dios no te ama, es que tú no has decidido amar a Dios. También la palabra de Dios es perfecta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo concuerda. El plan está establecido. Su palabra se ministra de manera sola en nuestras vidas. Y muchos han intentado encontrarle fallos y muchos han intentado desacreditar la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que hasta hoy la palabra de Dios sigue vigente y dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. ¿Vale? También la palabra de Dios es vida. Cuando yo la leo, atraigo bendición a mi vida, no de manera mágica, ¿no? Sino empiezo a aprender de ella. Y eso ayuda a que las cosas en mi hogar están cambiando. Cada vez que yo busco del Señor, cada vez que yo escucho una predicación y pongo por obra lo que estoy aprendiendo y empiezo a hacer cambios en mi vida, entonces empieza a haber vida. Y entonces, caray, mi matrimonio como que pues ya se está acomodando otra vez. Ya, caray, como que mi hijo ya está teniendo otra actitud, o en mi trabajo las cosas están pasando diferente, etcétera. Y puedo ver la vida que viene como consecuencia de buscar y de obedecer la palabra de Dios. Y también, en último lugar, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Si tú hoy, lo que leímos en Efesios 4, si tú hoy eres un ladrón, estoy dando ejemplos,
y tú empiezas a seguir los pasos que están ahí escritos, yo te garantizo que tu vida va a ser completamente sanada si la obedeces, porque es eficaz. El plan que Dios establece es eficaz para mi vida, para tu vida. ¿Vale? Entonces, por eso es que se dice aquí que la palabra es una lámpara. ¿Ya te diste cuenta? En cuarto lugar, dice, y es una lumbrera. Ahora, la palabra lumbrera es la palabra hebrea or, que significa luz del alba o la luz del amanecer. Y la complementa con y lumbrera a mi camino. Ahora, la lumbrera es la luz de un nuevo amanecer y el camino significa mi vida. Es la manera en la que yo voy a ser transformado como una nueva persona. Para mí la palabra de Dios, el seguirla me va a permitir tener una nueva vida, un nuevo comienzo en mi vida. Eso es lo que está diciendo esta última oración. Y lumbrera a mi camino y or en mi camino. Un nuevo amanecer en mi vida. No importa, hermano, lo que tú viviste en el pasado. Vivimos atados a los errores del pasado. Podemos pensar que todo se acaba, es que si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho lo otro, o etcétera, ¿no? O me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero hoy, hermano, lo que Dios quiere decirte es que nos quiere ofrecer una nueva oportunidad. Y que esta oportunidad tú la puedes adquirir y tener en tu vida si tú buscas su palabra. Y la pregunta viene hoy, en esta semana, hermano, ¿cuántas cosas leíste en la palabra de Dios? Y sobre todo, ¿cuántas cosas hiciste de lo que está escrito en la palabra de Dios? Y en esa medida tu vida va a ser transformada. Es importante, hermanos, puede ser un tema muy primario, ¿no? Decir, pues ya sabemos que la palabra es importante, pero yo quiero que te des cuenta lo profundo que es este entendimiento de leer la Biblia, lo profundo que es esta situación de no leer la Biblia también. Si tú no eres una persona disciplinada en la lectura de la palabra de Dios, por eso el discipulado, para conocer la palabra, por eso los estudios de los viernes, para conocer la palabra de Dios, para que esto entonces transforme tu vida. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, Dios quiere darnos un nuevo amanecer, una nueva lumbrera en mi vida, en mi camino. ¿Vale? Ahora dice que en el camino de la iglesia, en el camino de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, no, dice mi camino, es algo personal. Y muchas veces cometemos el error de adjudicar nuestros errores, nuestra responsabilidad sobre otros. Es que si hicieran esto por mí, es que si no me hubieran dicho esto, es que si no me hubieran hecho lo otro, yo sería diferente. Y no, la relación con Dios y la revelación de Dios a través de la palabra en tu vida es únicamente responsabilidad tuya. Hoy se pudo haber preparado el mejor aprendizaje, pudo haber venido el pastor que tú quisieras a darnos una palabra, pero si tu corazón no es el correcto, está contaminado por tu orgullo, por tu soberbia, no hay palabra que pueda transformar tu corazón. Porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová, dice el salmista, ¿verdad? Cuando tú tienes un corazón humilde, un corazón sencillo, dispuesto a aprender a escuchar, Dios te va a hablar y lo vas a poder percibir. Pero cuando tu corazón está cerrado por tu soberbia, por tu pecado, etcétera, aunque venga nuestro mismo Señor Jesucristo y te hable, vas a ser como los fariseos. Lo vieron hacer milagros, les habló de frente y no lo reconocieron. Y muchas veces Dios ha dado respuesta a tus problemas a través de prédicas, a través de pláticas, de estudios en la iglesia, de la palabra de Dios, y tú, por tu soberbia, por tu pecado, por tu necedad, las has dejado pasar de frente y no las has escuchado. Es que, Señor, ¿por qué no me respondes? Estamos como aquel hombre que se hundía en el mar, ¿verdad?
Señor, sálvame, sálvame, Señor, y le envía un barco, y no, es que yo tengo fe que Dios me va a salvar, y le envía un avión, no, es que yo tengo fe de que me va a salvar, y manda un helicóptero, y no, yo tengo fe de que me va a salvar, y llega a la presencia del Señor, se muere. Señor, ¿por qué no me salvaste? Oye, hijo, te mandé un barco, te mandé un avión, te mandé un helicóptero, y tú seguías esperándome. Y así estamos. Es que Dios no me habla. Hermano, pues si llegas sin fe, si llegas y escuchas las predicaciones sin fe, sin un corazón sencillo, dispuesto, ¿cómo quieres que Dios te hable? Dios no te va a poder hablar, no porque no quiera, sino porque tú no estás listo para escuchar. Estás enceguecido con tu enojo, con tu rencor, con tus miedos, etcétera, y no le crees a Dios. De ahí la importancia de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos las respuestas, en la palabra de Dios encontramos el consuelo, encontramos la fortaleza que nuestra vida necesita para caminar en estos tiempos de oscuridad. Entonces yo puedo saber que aunque mis hijos vayan a la escuela y en sus compañeros y sus maestros les digan, no, es que la ideología del género y que si esto y que si otro, yo puedo saber que mis hijos tienen una convicción y un camino que seguir y ese camino les dará vida porque yo les he enseñado la palabra de Dios, porque seguimos la palabra de Dios. Y que aunque aquí este mundo se ponga peor y las crisis y las guerras, yo estaré seguro porque habito bajo sus alas. Y termino con esto, hermanos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Ahora aquí la palabra prosperar tiene que ver con ensanchar. Ya no vas a andar cuidándote, sino vas a caminar por la vida, tranquilo, en paz. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la invitación. Si tú no estás acostumbrado, hermanos, a leer la palabra de Dios más que los domingos, si tú eres de los que, ¡ay! Una hora de prédica, ¡qué bárbaro! Todavía eres de esos cristianos. Yo te quiero invitar a que reflexiones cómo está tu corazón. ¿Dónde está parado tu corazón? ¿Cuántos versículos leíste en esta semana? ¿Cuántos pasajes, cuántas prédicas estuviste escuchando? ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está. Y en la medida que tú respondas esto, te vas a dar cuenta y vas a poder decir, con razón estoy así. Con razón no me salen las cosas, porque pues, ni busco a Dios. Siempre le pido, pero nunca conozco su palabra, como para poder hacer uso de su palabra y vencer en medio de la prueba. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te agradezco tu presencia con nosotros, Señor. Gracias, porque yo sé, Padre, que este tiempo lo has dispuesto tú. Yo sé, Padre, que tú sigues hablándonos, Señor, y que tu misericordia no se agota, Señor, como quizás sí nuestras fuerzas, Padre. Pero hoy, Señor, hemos escuchado esta parte, Señor, de tu palabra, esta pequeña porción, este versículo de tan solo 2 oraciones, Señor. Y es un gran reto, Señor, el que lleva en sí mismo. Enséñanos, Padre, tu palabra. Enséñanos a estudiarla. Enséñanos a discernir lo que quieres para nosotros. Enséñanos a ser disciplinados, Señor, y buscarte cada día, Señor, a través de la oración y la lectura, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser esos cristianos que debemos ser, no los que creemos que debemos o los que quisiéramos ser, sino los que tú has demandado que seamos nosotros, Señor. Enséñanos el camino, Señor, para saber qué decisiones tomar en nuestra vida, hacia dónde caminar, Padre, en estos tiempos de oscuridad, cómo aconsejar a mi hijo, a mi hija de manera correcta, Señor,
cómo dar un consejo a mis hermanos, cómo dar una opinión sabia en medio de las situaciones difíciles, cómo, Padre, poder tratar las situaciones en mi corazón, en mi mente, Señor, para que yo pueda, Señor, hacer tu voluntad y pueda encontrar esa prosperidad, Señor, verdadera, que no es la económica, sino esa prosperidad que nace del corazón, Señor, donde a pesar de las circunstancias, Señor, yo soy libre y tengo paz. Ayúdanos, Padre, a seguir tu palabra. Pongo a mis hermanos, Señor, en tus manos, en esta semana, Señor, que comienza, que podamos ver tu mano, Señor, pero no solo porque sí, sino que podamos leer en tu palabra una promesa y podamos vivirla en esta semana. Señor, enséñanos esas pequeñas cosas, esos detalles, Señor, que son fundamentales en la vida de un cristiano, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en todo lo que hacen, en lo que están emprendiendo, Padre, en su salud, en su economía, Padre. Guíalos, guárdalos, Padre, y permítenos, Señor, seguir reuniéndonos, si así es tu voluntad, Señor, hasta que tú nos llames, Señor, a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.